Listo. Y también ha emitido una declaración muy buena, muy interesante, el autor de cuya base fue el doctor Jorge Manrique, que está con nosotros hoy en esta reunión. La UNESCO tiene sus propias entidades que se encargan de estudiar las cuestiones éticas y bioéticas que tienen los diferentes fenómenos que suceden. En este caso, la Comisión o Comité Internacional de Bioética emitió hace unos días una declaración interesantísima. El texto a muchas y muchos de ustedes se los he enviado a través de Revista Persona o a través de los otros grupos de correos que tengo, traducido al castellano, ya que hasta ahora no hay traducción oficial al castellano, lo cual lamentamos muchísimo. Resulta que tenemos la suerte de contar con una brillante doctora de la Universidad de Buenos Aires, profesora de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que integra justamente este Comité Internacional de Bioética y que ha tenido parte en la redacción de esta declaración. Se trata de la profesora doctora Paula Civerino Babbio, que yo la conozco hace algunos años, desde casi sus primeros momentos en su formación como jurista, como bioeticista, como científica e investigadora del derecho, y luego tuvo un privilegio que pocas personas en el mundo han tenido, que es el de continuar su formación con el maestro en materia de derechos de la persona humana, don Carlos Fernández Cesarego, ese genio peruano que iluminó durante décadas el mundo del pensamiento jurídico en todo lo que tiene que ver con el ser humano, con sus derechos, con la bioética, etcétera, etcétera, y que uno lo tenía como si fuera eterno. Yo creo que uno nunca se imaginó el mundo sin Fernández Cesarego hasta que llegó la triste noticia poco tiempo atrás de que finalmente se cansó de vivir y pasó a dar clases del otro lado. Paula estuvo permanentemente al lado del maestro desarrollando un vínculo discipular muy, muy estrecho. Fernández Cesarego tenía un cariño y una admiración muy particular por Paula, y esto incide, yo creo, muchísimo en la amplitud mental, en la riqueza como investigadora que la doctora Civerino tiene. Y a quien le voy a pasar la palabra ahora para que se presente también y luego le pase la palabra a nuestra expositora, es el doctor Jorge Manrique. El doctor Jorge Manrique, más allá de los elementos curriculares, yo tengo que decir que es una de las personas más cultas que conozco. Además, es una persona de una calidad humana que es el tipo de calidad humana que uno quiere ver en todos los médicos. Además de que sabe una barbaridad de medicina. Pero es un hombre absolutamente preocupado en todo el sentido de la palabra por los aspectos éticos y vinculados con los derechos de la persona en todo lo que hace al tratamiento médico, el antes y el después. Ha sido catedrático de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, esto no es poco decir. Ha sido presidente del Consejo Académico de Ética en Medicina, autoridad del mismo durante muchísimo tiempo y lo sigue siendo aún. Es una persona, además es el coordinador del Comité de Bioética del Hospital Eva Perón, que es uno de los hospitales más emblemáticos y más significativos, y me imagino que con más situación de frontline en este momento, del Gran Buenos Aires.
Así que es un orgullo, Jorge, tenerte aquí con nosotros hoy, además con un compromiso permanente que siempre has tenido con el Departamento de Ciencias Sociales, que es quien hospeda esta reunión. Así que una vez más, pero por primera vez de manera en línea, te agradezco por estar con nosotros y por este orgullo que es de tenerte. Te paso la palabra, Jorge, tenés que desbloquear tu micrófono para hablar. Vos me tenés que desbloquear, Ricardo. Ya te desbloqueé. Ahí estamos. Bien, tengo poco que decir porque después de una presentación de un amigo, poco queda para decir. Creo que si alguna de las cosas que dijo el doctor Rabinovich valen, serán al final de la reunión. Por ahora, muchas gracias y la sensación de estar dando un servicio más para algo que nos interesa a todos porque nos compromete a todos. Muchas gracias, Ricardo y Paula. Te escuchamos, Paula. Bueno, Ricardo, Jorge, muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos están acompañando hoy. La verdad es que es un inicio súper conmovedor. Fernández Cesareo es una de las personas más cercanas a mi corazón, alguien que era parte de mi familia también, y perderlo el año pasado, como Ricardo bien sabe, porque también a él, que era muy, muy querido del maestro, sabe lo que significó para todos nosotros, ¿no? Él siempre hablaba de su querido Ricardo, así que es una manera también de recordarlo con alegría, de recordarlo trabajando, de recordarlo poniendo nuestro granito de arena. Hablando de eso, también quiero aprovechar a los que nos están mirando ahora, nos van a mirar después online, particularmente a todas las personas que están prestando servicios durante este momento tan desafiante. Y dentro de todos ellos, los que están en primera línea, que son los profesionales de la salud, quiero hacer un saludo muy especial para mi papá, que está también escuchándonos, y lo digo no solo porque es mi papá, estoy recontra orgullosa de él es médico, está en el Calafate en este momento, así que hace mucho que no nos vemos y seguramente va a pasar bastante hasta que nos volvamos a ver, y forma parte de ese grupo de médicos que por un tema etario no están en primera línea, pero están junto a ellos, trabajando de manera permanente, asistiéndolos virtualmente y descomprimiendo también el sistema y poniendo toda su experiencia también a servicio. Así que, y además porque es al que le debo haberme dedicado a la bioética, porque realmente su ejemplo de vida, más allá de que con mi papi podemos disentir, así como hemos disentido nosotros, Ricardo, desde hace muchos años en algunas cosas puntuales, ese disenso siempre es enriquecedor y fundamentalmente fue el ejemplo de él tratando a los pacientes, que es lo que vos rescatabas también en el caso de Jorge, lo que a mí me inspiró desde el derecho a este trabajo, ¿no? Entonces, les quería contar un poco, teniendo el privilegio de ser parte del Comité Internacional de Bioética de UNESCO, que es un comité de expertos, somos 36 alrededor del mundo, somos 5 por América Latina y el Caribe, que es a propuesta de pares, somos elegidos por la directora de UNESCO, y tenemos otro comité que es el COMES, que es el Comité Mundial de Ética de la Ciencia y la Tecnología. Nosotros sesionamos una vez, al menos 1 o 2 veces al año, antes te diría presencial, ahora obviamente es todo virtual, pero este trabajo nosotros creemos que es muy importante porque somos el órgano asesor de Naciones Unidas en materia de bioética y derechos humanos. Y esto, si bien la bioética ya lleva muchos años en el camino como disciplina, recién yo creo que una de las cuestiones fundamentales de esta pandemia es que dejó en evidencia cómo no podés hablar de bioética si no hablas de la mano intrínsecamente de la protección de los derechos humanos. Entonces, parte de esta preocupación fue que a inicios de marzo trasladé al comité y junto con una colega italiana propusimos, bueno, armemos una declaración, cuál va a ser la posición que nosotros vamos a tener frente a esto, y trabajamos preparando un borrador desde el IBC, que es el International Bioethics Committee, que luego también se trabajó con el COMES. Este documento, ¿a quién está dirigido? Antes que diga, una fe de ratas. Vieron que ahora el tiempo en pandemia transcurre de una manera extraña, ¿no es cierto? Este documento nosotros lo sacamos hace varias semanas, ya a mitad de marzo, hacia fines de marzo, perdón, pero recién, como Ricardo tiene razón en decir que demoró mucho la versión oficial. Ahora hay una versión oficial, lo que pasa es que nosotros intercambiamos, yo le mandé a Ricardo el documento, ni bien lo sacamos del horno, y pasaron no menos de 2 semanas hasta que hubo una versión oficial. Sin embargo, Ricardo al día siguiente
ya tenía una versión extraoficial con la que pudimos también distribuir en América Latina para que los colegas y las personas ciudadanas también tuvieran acceso a esto. ¿A quién está dirigido este documento? Este es un documento bastante breve, son 3-4 páginas, que están dirigidas a los estados. ¿Para qué? Para la elaboración de políticas públicas. Entonces, va a tener una suerte de principios rectores. El principal, les diría, eje del documento es la bioética de derechos humanos es el enfoque fundamental para poder pensar las soluciones en este contexto de pandemia. Entonces, desde ese punto de partida se van a tener una serie de consideraciones, ¿no es cierto? La primera tiene que ver con algo, piensen que esto lo empezamos a pensar cuando esto recién comenzó a inicios de marzo, ¿no? Y ahora todas estas cosas, cómo han ido evolucionando. La primera es la responsabilidad compartida en cuanto al diálogo y la cooperación internacional. El 11 de marzo la OMS dijo, esto es una pandemia, es decir, hay una afección a nivel global. Las medidas que se tomaron después del lockdown refuerzan esta idea de la necesidad de que la comunidad global tome medidas, en una primera instancia, por supuesto, para ralentizar el contagio, para evitarlo, y para ir pensando soluciones, ahora vamos a ir un poco más sobre eso, a nivel científico, pero también respuestas a nivel social, y además ya con otro ojo mirando lo que viene en términos de qué es lo que va a pasar, sobre todo en países de América Latina, en materia económica, cuando haya el punto en el cual tengamos que empezar a poder apreciar, vamos a decir así, el recuento de daños, más allá del impacto en vidas y del impacto en el sistema sanitario. Entonces, es fundamental esta responsabilidad compartida. La segunda es una premisa que manejamos todo el tiempo. Antes, en la charla previa a que comencemos, Ricardo hablaba de la dificultad de realizar eventos porque semana a semana van quedando desactualizadas las cosas que vamos elaborando. De hecho, hoy a la mañana, por ejemplo, yo mandé un paper a un journal y ahora están pidiendo ensayos de hasta 1.500, 1.600 palabras. Es una columna de un diario, 2 páginas, máximo 3. ¿Por qué? Y porque los trabajos académicos de largo aliento en 15 días pueden quedar ya desfasados. Entonces, esto nos obliga a estar permanentemente, primero, por un lado, potenciando la cooperación y la colaboración dentro de todos los que desde nuestra área y de manera interdisciplinaria nos podemos sumar a la reflexión, pero también nos pone frente a una situación que nosotros la vivenciamos como ciudadanos todos los días, cuando en los países salen las autoridades a dar, ¿no es cierto?, los notificados del día. Y estamos atravesando una situación excepcional y estamos tomando decisiones en condiciones de incertidumbre constante. Todavía ni sabemos de qué va el virus, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque al momento de evaluar cuáles son las medidas y cuáles van a ser los parámetros éticos que vamos a considerar cuando evaluemos estas medidas, y se me ocurre, si quieren, después lo conversamos, el tema de los pasaportes de inmunidad, por ejemplo, si yo estoy tomando decisiones en una condición de incertidumbre, lógicamente cuando yo tenga que pasar por el testeo, tanto de las restricciones a derechos fundamentales, como las pautas de orden ético, van a tener sus particularidades que yo voy a tener que entender. Partiendo de ahí, ¿cuál es el postulado sobre el que se sostiene toda la declaración? Y el objetivo es dejar claro a los estados que todas las decisiones que se tomen en el contexto de esta pandemia tienen que estar científicamente fundamentadas y éticamente orientadas. Es decir, científicamente fundamentadas fuera de toda duda, porque no hacerlo es una lesión gravísima a los derechos de todos, ¿verdad? Y es este problema de las fake news y de la desinformación, pero también, yo les podría decir, de la responsabilidad de aquellos que están a cargo, las autoridades a cargo de la comunicación. Pero por otra parte, científicamente fundada tiene que ir de la mano de éticamente orientada. Entonces, y cuando pensamos en términos de éticamente orientada, es donde entran las tensiones. Porque, por ejemplo, cuando empezaron a discutirse, y ahora que seguimos, es un tema que va a estar en la mesa mucho tiempo más, que estamos hablando acerca de la extensión del aislamiento social obligatorio, y quiénes, y cómo, y cuándo, y dónde. Claro, si uno lo mira desde el punto estrictamente epidemiológico, va a decir, a ver, no tenemos hasta el día de hoy vacuna, y no tenemos tratamiento eficaz contra el virus. Ni siquiera sabemos, como decía yo, bien de qué va, todavía están tratando de entender cómo actúa, qué, etc. Entonces, claro, lo único que podemos es ralentizar y minimizar el contagio. Estas medidas, que se llaman medidas de intervención no farmacológica, son las que están tomando los estados, cierre de fronteras, las cuarentenas, el aislamiento social obligatorio, toda una serie de restricciones
que implican restricción de derechos y libertades fundamentales. Entonces, estas medidas van a tener que, no van a poder ser tomadas únicamente con el baremo o el parámetro solo de lo científicamente fundamentado, sino que va a tener que tener este balance delicado, y les diría que de manera casi constante, de adecuación a la ética, y esta ética va a tener que ser observada, como les decía, en este contexto de una ética propia de la axiología de los derechos humanos. Yo creo que este es cuando hablamos de esto, lo primero que dice la declaración, ¿no es cierto? Bioética de derechos humanos como el fundamento, como el lugar donde me voy a parar para observar las decisiones, la situación que tengo que ver y las decisiones que voy a tomar. Yo creo que este es un gran momento de reivindicación, si me permiten el término, de la bioética latinoamericana. Ricardo lo sabe bien porque estuvimos participando de este movimiento desde fines de los años 90, en lo que fue la redacción de la Carta de Buenos Aires, que fue el germen de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, y después, a inicios de los 2000, de la formación de la Escuela Latinoamericana de Bioética y Derechos Humanos, que significó un salto conceptual enorme en relación a la bioética que hasta ese momento venía siendo la única, o la voz hegemónica, vamos a decir así, que era la bioética anglosajona de corte principialista. Hoy la bioética latinoamericana entra dentro de lo que se considera las bioéticas tutelares o las bioéticas de protección, pero pese a que venimos como 20 años bregando con este rollo, ahora quedó clarísimo. ¿Por qué? Porque hemos visto que eso no alcanza con la bioética. Porque nosotros vemos, por ejemplo, si hablamos de guías de asignación de recursos, las guías que se discuten, ¿verdad? Vamos a ver que uno de los temas que plantea el documento, perdón si voy saltando, pero me parece importante anclarlo con ejemplos de la realidad. Uno de los problemas que tuvimos en México la semana pasada, ¿cuál fue? Se dictó una guía de asignación de recursos para el tema de los ventiladores, de los respiradores. Y esa guía, ese borrador que sube la comisión oficial a la página de internet, decía que el criterio de la edad era un criterio excluyente. Después de los 80 años no entraba nadie a un respirador. Eso, entre otros, y eso tuvo que ser automáticamente, tuvo que salir, desmentirlo, digo, fue escandaloso. En Perú, durante una semana estuvo vigente un decreto para que circularan varones un día, mujeres otro día, pero Perú no tiene ley de identidad de género. Así que imagínense lo que pasó, una enorme violencia contra las personas trans y no binarias, que además ya es histórica en el Perú. En Argentina y más lejos, la ciudad de Buenos Aires, cuando la RETA dijo que los mayores de 70 necesitaban autorización expresa del gobierno para salir, y tuvieron que decir, bueno, pero es una sugerencia, no vamos a imponer sanciones. Es decir, ya no alcanza con que yo tenga una evaluación de parámetros desde la bioética, tiene que ser sí o sí una bioética que esté anclada en los derechos humanos. Lo mismo, la discusión que hubo en Estados Unidos, si se acuerdan, hace 2 semanas, sobre el triage y las personas con discapacidad. Entonces, creo que este es un momento muy importante de reivindicación y de aporte de la bioética latinoamericana, que ya tiene 20 años de trabajo y de desarrollo en lo que significa trabajar en la bioética de la mano de los derechos humanos. Siguiendo con el documento, entonces, una de las cuestiones que se les recomienda a los estados es la importancia de unificar los criterios para medir los datos. Esto lo vimos hace, les diría ya un mes atrás, con la dificultad se empezó a generar en Italia del conteo de las personas fallecidas. Es decir, si yo tengo una pandemia y estoy sacando números globales, pero no unifico criterios, uno de los problemas que tenemos de los primeros tiempos de este mal es que no tenemos data confiable porque no hay una unificación de los criterios en los parámetros elementales de conteo. Entonces, esto es una de las cuestiones que recomendamos al principio. También cuando hablamos de fundamentos científicos se discutió esta cuestión tan debatida de la inmunidad de grupo. Recuerdan hace un par de semanas, que ya parecen meses atrás, cuando en Inglaterra dijeron, no, nosotros no vamos a tomar medidas de intervención no farmacológica, nosotros vamos a apostar a que, bueno, la gente se contagie y los que quedan serán inmunes. Y tuvieron que tuvieron que retroceder rápidamente, no solo por el repudio internacional, sino porque les llevaron los gráficos y les dijeron, señores, esto va derecho a la catástrofe, y de hecho Inglaterra sufrió un impacto mucho más fuerte con su primer ministro a la cabeza, que lamentablemente le tocó vivenciarlo de manera personal, pero vio un impacto mucho mayor que si hubiera tomado algunas medidas restrictivas en un primer momento, ¿no es cierto? Entonces, otra cuestión que nosotros abordamos como algo fundamental, tiene que ver con dar cuenta de cómo esta pandemia, lo que decíamos ayer, ¿no? El rey estaba desnudo, y en América Latina ni hablar.
Es decir, cómo nos encontramos nosotros con que hay una situación que amenaza hacer colapsar un sistema de salud que ya trabaja al límite. O sea, no es que nosotros estábamos en la playa tan relajados con los recursos ideales y cayó esto. En la mayoría de los países de América Latina, y si ustedes revisan, incluso en países con altos, no quiero decir de primer mundo, pero con ingresos de medio altos a altos, habían sufrido en los últimos 10, 15 años desmantelamiento en el sistema de salud que llevan a que estén funcionando a una capacidad bastante cercana al límite en materia de recursos humanos, que son los más difíciles, los más entrañables y a la vez los más difíciles de suplantar o de conseguir en una emergencia. Porque yo puedo poner yo puedo poner al ejército a hacer respiradores, barbijos, batas, pero explíqueme usted cómo fabrica una enfermera de terapia intensiva o cómo fabrica un neumonólogo o cómo en un mes o en 3 semanas, ¿no? Entonces, esta cuestión de poner al desnudo las inequidades y las dificultades en tanto los sistemas de salud, su funcionamiento, como el acceso al sistema de salud. Vean si no Estados Unidos y el enorme problema del tema del acceso al sistema de salud, que ahora inevitablemente han tenido que empezar a poner sobre la mesa otra vez, frente a los países europeos o a los países de América Latina como Argentina, con sistemas solidarios de acceso universal, ¿no es cierto? Muy bien, esto que yo comentaba hace un rato de la asignación de recursos, el documento también llama la atención a los estados sobre de decidir cómo ubicar los recursos, desde lo macro, es decir, número de hospitales, cantidad de médicos, respiradores, a lo micro, es decir, cómo voy yo si tengo una situación de colapso, como pasó en Italia, como estuvo cerca de pasar en España, como reportan muchos médicos que está pasando en Estados Unidos, a quién voy a ingresar a una terapia intensiva, a quién voy a ingresar a un respirador. Entonces, la forma, los procedimientos a través de los cuales yo voy a tomar estas decisiones, también nos refieren a algo muy importante. Las medidas que yo mencionaba de intervención no farmacológica, es decir, aislamientos, cuarentenas, aislamientos, cierres de distintos tipos, implican restricciones muy intensas a los derechos fundamentales. Y estas restricciones se dan en un estado de emergencia sanitaria, con lo cual nosotros tenemos que en la mayoría de los países el Parlamento no está funcionando y el Poder Judicial está prácticamente paralizado. Y estamos funcionando con decretos presidenciales, lo cual es lógico, porque yo necesito una agilidad para poder dar respuesta a los tiempos que me exige la emergencia. Pero por otra parte, no puedo desconocer la necesidad de mantener un control saludable y muy vigilante acerca de estas restricciones de derechos fundamentales. Tengan en cuenta que América Latina, por otra parte, somos democracias jóvenes con sistemas presidencialistas fuertes. Entonces, hay todo un desafío democrático que se da también, vamos a decir así, de contexto de base en estas medidas de intervención que afectan las libertades y los derechos fundamentales. Una cuestión que para nosotros era crucial en el IBC era llamar mucho la atención sobre el tema de las personas particularmente vulnerables que se vuelven aún más vulnerables en el contexto de una pandemia. Entonces, mujeres, niños, personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, refugiados, migrantes, las comunidad LGTBI, las personas en condiciones privadas de libertad, apátridas, es decir, todas estas personas que usualmente consideramos atravesadas por distintas vulnerabilidades, lo son más aún en este contexto. Entonces, los estados tienen que prestar particular atención medidas de contención para poder evitar el agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad. En cuanto al derecho a la salud, es decir, para que no haya una carga desproporcionada, digamos, este concepto es interesante, lo vamos a ver, se va a ver a lo largo de muchas de las discusiones que tenemos en contexto de la pandemia, que tiene que ver cómo evitar el agravamiento de las condiciones y que haya cargas desproporcionadas. Por ejemplo, cuando conversamos sobre la obligatoriedad que pasa cuando el equipo de salud no tiene las medidas que tiene que tener de protección, por ejemplo. Muy bien, otro tema que es súper importante, y acá Fernández Cesarego se debe estar alegrando desde el otro lado del río, que es la consideración de los derechos de la mano de los deberes. A ver, aquí como abogados en derechos humanos estamos todos, digamos, siempre con el ojo puesto en los derechos, pero uno en los derechos y el otro en los deberes, y esto ha quedado en evidencia en este contexto. Fernández Cesarego siempre hablaba de un concepto hermoso y muy poco enseñado y aprendido en el derecho civil,
era el de situación jurídica subjetiva, perdónenme que un minuto me pongo un poco técnica, pero ese concepto tan precioso, justamente lo que decía es esto: de la mano de un derecho, yo tengo al menos 2 deberes. Miren qué preciosidad de imagen. Un derecho, por lo menos 2 deberes. Un deber de carácter genérico, que es el deber de no dañar y de no generar un impacto negativo en los derechos y las libertades de otra persona. Y después los deberes específicos que vienen de la mano de ese derecho, ¿no es cierto? Y acá, y nosotros cuando conversábamos sobre esto en el comité, el año pasado nosotros sacamos un documento que se llama El principio de responsabilidad individual en salud. Los que quieren después nos escriben, pero pueden buscarlo en internet, en la página del IBC. Y en este documento básicamente lo que hacíamos era trabajar sobre este concepto. Y lo que dice el documento es: para que los estados puedan garantizar el derecho a la salud, es fundamental que se comprometan con los deberes frente a la salud. Y cabe un compromiso tanto del Estado, por ejemplo, el de proveer de las condiciones de seguridad necesarias para que se realicen las tareas de cuidado, pero también del individuo de asumir su parte de responsabilidad. Si yo establezco un aislamiento obligatorio y la gente no lo acata, claramente esto no va a resultar. El otro tema crucial que ya esbocé muy brevemente, el tema de la información, la importancia de que la información sea clara, transparente, oportuna, adecuada, que circule en distintos niveles. Tiene que haber una información científica, pero también tiene que haber una educación, una información que el ciudadano pueda aprender de manera muy fácil, y la importancia de comunicar con precisión, pero con mesura. Que se tome conciencia de la gravedad, pero que no genere pánico en la población. La importancia también en términos de investigación. Ustedes saben, se están haciendo muchos protocolos de investigación a lo largo del mundo. Argentina forma parte del estudio Solidarity, que está comandado por la OMS, donde se están probando distintos tratamientos. Hay estudios tanto para probar tratamientos contra el virus, como estudios para lograr vacunas. Una cosa que se resaltaba es la importancia de que, si bien se han hecho mucho más veloces los procesos y los tiempos de control, y les diría que en algún caso se han suavizado algunas trabas que antes eran de orden burocrático, de ninguna manera se puede retroceder o se pueden ablandar los controles de tipo ético en materia de investigaciones en seres humanos. Otro tema fundamental que nosotros encaramos es el de las tecnologías digitales, es decir, ustedes saben que varios países asiáticos controlaron a veces se me cruzan, perdón, las palabras en otro idioma, controlaron la difusión del virus a través de medidas muy estrictas de control social por aplicaciones sociales y cibervigilancia. Se están evaluando, se siguen evaluando, hay un grupo, la que es mi asistente, mi mano derecha, integra un grupo que están trabajando específicamente con varias ONGs en el mundo acerca de los problemas éticos vinculados a la cibervigilancia. Lo cierto es que si bien se habilita que se permita la cibervigilancia en tecnologías digitales para la pandemia, también es cierto que tienen que cumplir con una serie de cánones muy estrictos, entre ellos la especificidad, que se utilice en el tiempo determinado, que se utilice para la pandemia, y ahí no se imaginan ustedes la cantidad de temas asociados a la cuestión de las tecnologías digitales y el tráfico en la red y la neutralidad en la red que se han puesto en manifiesto con la pandemia. La interdependencia de los estados y la cooperación internacional, bueno, nuevamente es algo que se resalta, y yo quería simplemente, ya para cerrar en tiempo, como me comprometí, contarles que dentro de estos instrumentos de derecho internacional y derechos humanos, los invito a leer la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, promovida por la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Tengo la suerte de poder colaborar de manera muy estrecha con la relatora, que es argentina, que es una mujer exquisita, que es Soledad García Muñoz, que está haciendo un enorme trabajo realmente desde la relatoría, y el documento, la resolución que sacaron ahora con fecha del 10 de abril, es un documento muy claro donde se da cuenta, hay un diagnóstico de cómo es la situación en América Latina, de cuál va a ser el impacto en materia de derechos, en materia de pobreza estructural, en materia, bueno, digamos, donde hay indicaciones muy concretas por grupos de vulnerabilidad. Van a ver que la resolución habla de medidas frente a población afrodescendiente, LGTBI, mujeres, personas de avanzada edad, personas con discapacidad, personas privadas de libertad. Está en castellano, la pueden consultar en la web.
Y finalmente es muy importante que tanto la Comisión como la Corte Interamericana, en una declaración del 9 de abril, que reiteró hace poco tiempo en un comunicado, resalten la importancia y hablen de bioética de la mano de los derechos humanos. Yo recuerdo que hace 3 años atrás, más o menos para estas fechas, me tocó participar de la Opinión Consultiva 24 sobre diversidad sexual y derechos humanos, y presenté una ponencia sobre bioética jurídica, ¿no es cierto? Es una manera abreviada de decir bioética de y para los derechos humanos. Y después tuve una reunión en una parte y los jueces estaban como muy entusiasmados con esto de, bueno, cómo usamos la bioética y los derechos humanos. Así que fue muy emocionante ver por primera vez en un documento de estas características esta asociación de la bioética, o sea, de los derechos humanos, el derecho a la salud concretamente, habla la Corte en esa declaración, el derecho a la salud tiene que ser visto considerando los principios de la bioética y una serie de pautas de control en materia de derechos humanos. Entonces, les voy a ceder la palabra, por favor, para cualquier comentario, para las preguntas, si quieren profundizar en alguno de esos temas, pero esto es a grandes rasgos lo que se abordó, tanto en el documento de UNESCO, como lo que está trabajando la relatoría de ESCA a nivel de sistema interamericano. Muchísimas gracias, querida Paula. Y gracias aparte por ceñirte tan estrictamente al tiempo que habíamos hablado. Felicito tu capacidad de síntesis, algo que jamás voy a tener. Querido Jorge, adelante. Me imagino que tendrás varias observaciones, intervenciones y preguntas para nuestra querida expositora de hoy. Bueno, creo que Paula resumió muy bien lo que hubiéramos deseado escuchar hace mucho tiempo, no solo respecto de la pandemia, sino respecto del derecho a la salud. Para la bioética, que a todos nos gusta tanto y tanto aprecio le tenemos, la justicia en la distribución de recursos fue siempre la cenicienta. Jamás pareció interesar a nadie, porque si bien en las mesas de discusión lugar se aplaudía mucho y se brindaba mucho alrededor, llegado el momento de abonar por esos servicios, todos se corrían. No había presupuesto para pagar esa fiesta, entre comillas. Pero lo que pasa es que esa fiesta la están pagando los que no tienen, porque los que tienen más o menos se arreglan, los demás no se arreglan. Es muy difícil desde la Argentina ver qué es lo que pasa en otros países, porque me parece que la mayoría no tenemos noción de que la atención pública en la Argentina sigue siendo gratuita. Después podríamos hablar de la calidad, que podríamos charlarlo de otra manera, pero en otros países no es así, que fue lo que pasó en Europa y en Estados Unidos, que define una situación diferente de la salud, pero probablemente desde allí venga algún reflector sobre lo que tiene que ser la salud pública realmente entendida. Con buena salud pública, las pandemias y las epidemias son mucho más flojas o más blandas. Si no, son desastrosas. Lo están viendo en Europa, lo están viendo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa acá? Para no irnos para otra cosa, a mi juicio. Yo creo que el problema fundamental acá se centra en el desorden que tiene que ver con la distribución de recursos y con la atención de la salud. La atención de la salud en la Argentina es gratuita, se aplica, pero está muy desordenada y no es lo que debiera ser. Creo que es poco eficiente, se van a enojar muchos conmigo, lamento, formé parte del sistema poco eficiente y probablemente yo sea uno de los factores de la ineficiencia de ese sistema. Pero en realidad, tener lo que se tiene montado para dar lo que da, da la pregunta que yo planteé durante mucho tiempo: ¿cómo es posible tener montado una fábrica de salud que cada vez produce menos, porque produce menos consulta, cada vez produce menos intervenciones, porque así es, y cada vez se lo dota de menos cosas, por más que sean muy caras? Entonces, ninguna fábrica que hace tornillos metálicos puede pretender hacer más tornillos si no le dan más metal. Y entonces su producción, ¿en qué se basa? No sé en qué se basa. Entonces la pregunta mía es si la Argentina ha sufrido del 2001 hasta hoy una crisis de salud que ha obligado a que todo el sistema produzca menos que en el 2001, en relación a lo que está montado. La otra cosa que tiene que ver con la pandemia, y después voy a terminar para no hacer un discurso que no me corresponde, es plantear si necesitamos de los servidores de la salud
para atenderlo, ¿qué les estamos dando cuando hasta no hace mucho o no hace nada, o no sé si hoy, hay todo lo que tiene que ver con el sistema de protección del personal? El sistema de salud está desorganizado, no tiene o no tenía, insisto, no puedo decir ahora 1840 que hay en todos los lugares, porque no lo sabe nadie, no lo voy a saber yo tampoco, estaría mintiendo, estaría agregando más incertidumbre a la incertidumbre que es el núcleo central y el eje de la pandemia, por un factor desconocido de curación desconocida, y además de todo eso, está desorganizada el enfrentamiento con esa fuerza invisible que es el virus. Entonces, todo lo que se propuso en el mundo fue lo que formó la parte del, digamos, del contenido monográfico que tenía la declaración del Consejo Académico de Ética en Medicina, que repetía lo que decía todo el mundo. Hay incertidumbre, no sabemos qué hacer, tenemos que reorganizar las filas porque se nos van a agotar las primeras filas y no va a haber quien atienda. Cada vez que se enferma el personal de salud, la baja es inmensa. En algún lugar cuyo nombre no recuerdo y de cuya ubicación temporal me voy a ahorrar, un paciente que ingresó con una complicación de una neoplasia fue mandado a su casa, volvió una semana después con algún catarro que le molestaba, se lo nebulizó, finalmente se internó, y cuando terminó el ciclo en terapia intensiva y fallecido, terminó ser un COVID, y ese paciente infectó a 60 personas. Tuvo contacto con 60 personas que hubo que sacarlas de la primera línea. La pregunta es, si hubieran estado debidamente cubiertos, ¿hubiera pasado eso? La otra cosa que también se plantea en el documento de CAEM es la necesidad de contar con un protocolo claro para enfrentar lo que viene. Y eso está apareciendo. Recién ayer apareció un protocolo que podríamos consensuar. Y llegado el protocolo, seguro que va a brotar la necesidad de aplicarlo a como se pueda en cada lugar. A mí me pueden mandar el arma, me pueden mandar el proyectil, me pueden mandar el artillero. Pero si necesito dónde apoyarlo y no tengo dónde, no lo puedo usar. Y eso es lo que podría llegar a pasar en alguna circunstancia de emergencia en más de un lugar. Entonces, la disponibilidad tiene que ver con la posibilidad de aplicar lo que haya. Entonces, a partir de ahí, habrá que tomar todas esas decisiones que, aunque no queramos hablar de eso, se han tomado en el mundo, lamentablemente, porque no alcanzó lo que había. ¿Y todo con qué tiene que ver? Con el comienzo de la charla que dio el pie Paula diciendo que la justicia en la distribución de recursos es una cosa que ahora parece que se va a poner de moda de vuelta. Creo que estoy por ahora, Ricardo. Paula. Muchísimas gracias, Jorge. Y yo quiero destacarle a las queridas amigas y amigos que están haciéndonos el honor de compartir esta reunión, que Jorge es una persona que lleva en sus espaldas una enorme experiencia en la medicina pública y no exactamente en barrios privilegiados, por cierto, sino que el doctor Jorge Manrique es una persona que ha estado peleando, ya que ahora se usan tanto las metáforas bélicas, con todo el problema que esto conlleva. Giorgio Agamben ha escrito sobre esto en estos días bastante. Jorge ha estado durante muchos años viendo estas realidades. Por eso cuando Jorge habla de estas cosas, a todo el mundo hay que escucharlo con mucho respeto, pero a Jorge hay que escucharlo además con el respeto que hace ganar la experiencia. Jorge ha visto esto y lo ha visto a lo largo de muchos años, y me imagino que habrán sido muchas las noches en las que Jorge regresó a su casa pensando, Dios mío, que no tengamos alguna vez una epidemia fuerte. Y bueno, parece que la tuvimos. Querida Paula, te escuchamos. Mirá, realmente lo que no puedo agregar a lo que Jorge dice, porque es la cruda experiencia que uno tiene cuando tiene las charlas en los hospitales y se reúne con los equipos y escucha la frustración, y sobre todo la frustración de la gente que siempre está viendo un paso más, ¿no?
Así que más que te diría que comentar sobre eso, yo tomo un poco la posta en función de lo que él está diciendo. Una de las cosas, mira, una de las cosas que señalaba el documento de la Comisión Interamericana es el problema de la corrupción y la impunidad. Entonces, cuando hablamos de desafíos en el orden de las libertades y los derechos, pero también de desafíos en el sistema democrático, también estamos hablando de esto, es decir, yo creo que hay dos cosas muy importantes que, recuerden que estamos hablando de un documento que está dirigido a los estados, no es que estamos haciendo política, pero también, porque todo acto es política en definitiva. Pero si ustedes piensan, ¿dónde están ahora los recursos después de? ¿No? Y ustedes están mirando para atrás, porque cuando te encontrás en la emergencia, te encontrás en la emergencia, pero en la emergencia es como, uy, se cortó la luz en casa, vamos a abrir el cajón para sacar las velas, vela no hay, fósforos tampoco, y encendedor menos, la linterna, uy, tenía las pilas podridas, se la presté al vecino. Entonces, y esto pasa a dos niveles muy preocupantes. Uno, a nivel de recursos, vamos a decir así, materiales, es decir, los hospitales, las unidades de terapia intensiva, los recursos humanos en salud. Yo hace aproximadamente 2 años leí una nota que me impactó muchísimo y compartía en su momento con gente amiga, que era una denuncia de una revista médica aquí en Argentina, de una revista médica que decía que no había intensivistas y que no había gente en las residencias de medicina intensiva. ¿Por qué? Porque es una especialidad muy compleja, muy demandante y que no está bien remunerada. Entonces, era muy poca la gente, y yo digo, caramba, si vos tenés en cuenta que la primera causa de muerte está dada por enfermedades crónicas, ¿cómo no que usualmente, y después podemos tener en otro día otra charla espectacularmente bioética sobre el tema de estilos de vida y salud pública, porque si algo quedó en vistas en la pandemia es que lo único que se interpone hoy entre el virus y vos es tu sistema inmune, así que qué decisiones estás tomando sobre tu salud y cómo el Estado está apoyando o no, o desalentando esas decisiones, ¿no? Eso sería un tópico ético bien importante. Pero entonces, ¿cómo puede ser posible? Primera causa de muerte, enfermedades crónicas que terminan inevitablemente muchas de ellas en una internación en terapia intensiva, y no tenemos médicos intensivistas, y esto no tiene nada que ver con el COVID-19. Entonces, sistemas colapsados que, como les decía, ya están al límite. Yo me acuerdo en el 2000 vos traías a colación, Jorge, el tema, perdón, pero se nos sumó Gillo, que es mi gato, y bueno, no es un niño, pero es demandante, él no se entera que no es un niño. Entonces, yo me acuerdo haber estado en reuniones de la red de comités hospitalarios de ética en el 2001, en el cual yo he escuchado a médicos decir, estamos pensando, o sea, vamos a tener que empezar a coser con hilo de pescar, porque no tenemos hilo para suturar. He escuchado en esas reuniones, en mis inicios en la bioética, psiquiatras discutiendo la posibilidad de pasar a medidas de electroshock, porque no tenían nada más que un vaso de agua para darle a ese paciente. O sea, cosas verdaderamente alucinantes en la crisis del 2001. Entonces, bueno, ¿dónde estamos hoy? ¿Y cómo están nuestros recursos? ¿Y cuánto de eso es achacable a la negligencia, a la corrupción y a la impunidad? Porque, a ver, no es que esto se forma por ciencia infusa, ¿no? Acción y reacción. La segunda cosa que Jorge decía, y a mí me parece clave, cuando hablaban, tiene que ver con el preservar a los equipos de salud. Por esto que yo también comentaba hace un rato, vos podés poner a, no sé, un batallón a hacer barbijos, pero no agarras un caldero y viene el mago y te hace una médica o un enfermero así en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, y cada una de esas personas que cae de baja genera un impacto enorme, tanto psicológico en el equipo de salud, que está bajo un enorme, lo que llama un estrés moral gigantesco, y se sabe que van a padecer además estrés postraumático, y ahí también hay toda otra discusión de cómo yo trato y qué recursos le ofrezco a esta gente, y qué recursos les ofrezco en la pandemia y qué recursos les ofrecí antes. Porque Ricardo, vos sos testigo de cómo venimos bregando hace 20 años por la formación de los equipos de salud, y en mi caso además por la formación de los operadores del derecho. Abogados, fiscales, jueces tienen que estar formados en bioética, y ahora les cuento por qué. Entonces, si vos a ese personal de salud nunca lo entrenaste en bioética, y los muchachos pasan por la facultad de medicina, yo he sido profesora en medicina en la UBA, pasan por la facultad diciendo, bioética, ¿entendés? ¿Cómo zafo? Y hoy, si nunca viste siquiera en un escenario hipotético lo que significan las decisiones límite, porque ojo, cuando nosotros hablamos de bioética, por eso yo siempre he dicho que es una disciplina fundamental para la supervivencia humana, y esto lo está probando,
Cuando hablamos de bioética, señores, las buenas decisiones, las decisiones no buenas, sino las fáciles, las agradables, ya las dejamos atrás. Cuando vos abrís la puerta de la bioética, entras al caos. La decisión ideal ya quedó a tus espaldas. Entonces, cuando vos formás a alguien en bioética, lo formás en escenarios complejos, dilemáticos, duros. No sé si te acordás de la querida Gladys Mackinson. Gladys decía, la bioética no es para estómagos débiles, ¿no? Entonces, esto es tremendamente importante. Y la otra pata de esto, la gestión emocional, que no se enseña a la gente, no la entrenamos. Vos imaginate hoy, un profesional de la salud, que no estudió bioética, que nunca se le pasó por la cabeza, salvo hasta que le tocó en la práctica, en esta pandemia o en una situación previa. Pero pongamos a alguien jovencito que esta es la primera vez que choca con esa realidad, como decía Jorge, de no tenemos recursos, ¿no? Entonces, y tiene que decir, Dios mío, hay que tomar la decisión de un respirador sí, un respirador no, a quién ingreso, a quién mando a su casa, a quién le digo, no, vos recuperate en tu casa, y de repente 5 días después esa persona falleció, ¿no? Está bien, las guías de asignación de recursos no las toman esas decisiones los médicos, esas tienen que ser decisiones tomadas por comisiones oficiales refrendadas por el gobierno, aclaremos. Pero digo, en una situación de emergencia, y si el documento no está, y aquí todavía lo están armando, todavía no lo tenemos, en Perú hoy hablaba, ahora a la noche tengo una reunión con una congresista, no están ni cerca de estas cosas, esa persona va a tener que cargar con la decisión. ¿Y cómo gestionar emocionalmente? ¿Cómo gestionas la ansiedad, el miedo? Imagínense si todos estamos afectados por este contexto de encierro. Imagínate encima ir a trabajar todos los días sabiendo que la sobreexposición al virus hace que las posibilidades de que quien se enferme gravemente son muy altas, más allá de su edad y de su estado de salud. Entonces, es muy complejo, yo creo que hay una obligación muy fuerte. Y ahora les decía, ¿por qué los operadores del derecho? Porque en última instancia siempre es un juez el que tiene la lapicera frente a un conflicto, y un conflicto en términos éticos, más todavía. Y en este contexto, por ejemplo, en los Estados Unidos, yo ayer participaba en una reunión con gente de el Johns Hopkins, y una de las cosas que decían era que los médicos habían exigido, cuando habían empezado a trabajar las guías de distribución de respiradores, la inmunidad legal. Es decir, hay una norma en el estado de Nueva York que establece que no se va a perseguir penalmente a los médicos que tomen estas decisiones bajo estos parámetros. Y después, bueno, toda una discusión de los abogados de si sí, si no. La norteamericana es una sociedad muy litigiosa. Pero ¿por qué es importante? Porque si yo tengo un fiscal, un abogado, un juez formado en estos principios, aunque sea de manera muy rudimentaria, no va a estar buscando el pleito. Va a tener una base que le va a permitir evaluar, porque el derecho no nos sirve para esto. El derecho solo, pelado, no alcanza. Necesita venir de la mano de la bioética y los derechos humanos. Y si yo no tengo ese claque en mi cabeza que me enseñó cómo, qué categorías se usan y qué categorías no se usan. Miren, esta categoría del derecho civil usted no la puede aplicar en este contexto. Entonces, estas cosas, yo creo, como te decía hoy, en la síntesis para mí de toda esta crisis es, el rey estaba desnudo. Entonces, ok, estamos ya en el tren y sobre la marcha. ¿Qué podemos resolver? Hay gente de primer nivel en este país pensando estos temas, mucha que también no ha sido convocada, pero está a disposición. Estos foros me parecen fundamentales también para que todos podamos aportar desde nuestro lugar, y de acá ahora y de acá para adelante, ¿no? Porque esta va a ser la primera, pero no va a ser la última. Acordate lo que te digo, y lamento decirlo, lo vengo diciendo hace un par de años, generar por la resistencia bacteriana a los antibióticos, va a morir gente que hace 100 años que no se moría de esas cosas, entre otras tantas. Entonces, es un momento para salir adelante, pero salir adelante con data y con la firme vocación de no seguir errando, ¿no? Perdón, una última cosa, yo sé que es muy políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero es de responsabilidad ciudadana. Yo creo que esto mostró, y no hablo solo por este país, yo me manejo a nivel latinoamericano también, que no podés tener irresponsables en cargos políticos. No podés tener al amigo del amigo que es un ignorante y que cayó en ese cargo. ¿Por qué? Y porque la verdad es que durante 10 años vos tenías un montón de gente ignorante en puestos de decisión, porque eran compromisos políticos o lo que fuera, y no pasaba nada. Pero un día vino el coronavirus, ¿entendés? Entonces, y esa persona está en un puesto clave de decisión, que no va a ser ni un presidente ni un ministro, pero pensemos a nivel de directores, pensemos a nivel de mandos medios, que es a lo que me refiero, ¿no? Y que se han visto desbordados, acá y en otros países fundamentalmente, se han visto desbordados por la situación. Entonces, es muy importante que respetemos el quehacer político, y es muy importante que tengamos cuadros que cuando lleguen a esos lugares tengan una formación que les permita, ante la emergencia,
reaccionar de la mejor manera posible. En ese sentido, tengo que decir lo que estoy en contacto permanentemente con distintos países de América Latina. En Argentina se han tomado decisiones y se tiene en general una comunicación y un manejo de la situación que envidian desde muchos otros países, ¿no? Pero bueno, creo que también, como te digo, es una lección para que todos respetemos el lugar en el que estamos, porque en el momento en el que las papas queman, más vale que tengas a alguien que sepa pensar bonito. Gracias, Paula. Muchísimas gracias. Jorge, ¿querés agregar algo? Desde ayer están circulando las normas de trabajo para atención desde el primer nivel hasta el último del coronavirus. Creo que es auspicioso, yo lamento que no hayan aparecido antes, pero creo que vale la pena, y después vale la pena ese toque de humildad que hará que cada lugar de trabajo lo aplique lo mejor que pueda y discuta lo menos posible, no sea cuestión que llegue el alud de consulta se lo lleve por delante, que es lo que puede pasar. Y la otra cosa que dijo Paula es cómo asistir al pobre infeliz que está en la primera línea y tiene que tomar decisiones y no cuenta ni con un aval legal, porque le van a decir que lo pueden enjuiciar, no tiene ninguna experiencia con orden de no reanimar, porque es una cuestión no resuelta en la Argentina, porque de eso ni se habla, no se conoce qué es eso, por eso tienen que ponerle documentos, porque nadie sabe de qué se trata, y cómo van a tratar a los pacientes. Creo que es una prueba muy difícil para el grupo médico, pero necesitamos que ayuden y necesitamos que comprendan, porque son los que nos van a atender. Entonces, en vez de atacarlos, habría que darles algún tipo de apoyo. Este es el apoyo necesario. Elementos digamos, legales, elementos normativos y además elementos de protección, por supuesto, porque si no están desnudos. Sí. Gracias, Otro Jorge. tema, Sí, Paula, por favor. Perdón, hay un tema que no conversamos y que está en estos días. ¿Viste esto que decíamos? Porque nosotros en esta charla nos estamos poniendo al día con qué empezó a pasar de marzo hasta ahora y parece que fueron meses, ¿no? Pero la discusión de esta semana, por lo menos en varios países de América Latina y en Estados Unidos también, tiene que ver con el contacto de los pacientes. ¿Qué pasa con las personas que enferman y tienen síntomas graves, que tienen que ser hospitalizadas, que están en terapia intensiva, eventualmente que van a tener un ventilador y algunas de ellas que van a fallecer? Hay un reclamo muy fuerte respecto de la necesidad de poder, por un lado, tener algún tipo de contacto con la familia, es decir, que ese paciente que todavía no está sedado y con un respirador, mientras con síntomas graves, pueda tener contacto con la familia y que después, cuando está ventilado, la familia pueda seguir recibiendo información, por un lado, y por otro lado, si ese paciente fallece, de qué manera dentro de un contexto de bioseguridad se puede ver el cuerpo, porque hay testimonios verdaderamente dramáticos en el Perú, porque pienso en el Perú porque fue el tema de hoy, pero verdaderamente dramáticos de qué es lo que pasa. O sea, una amiga me escribía y me decía, tengo pánico, se llevan a llevar a alguien de mi familia y yo ya no lo voy a ver nunca más si fallece. ¿Y qué pasa? El relato de la gente que ha perdido familiares y que no han podido ver el cuerpo, que no han tenido derecho a un entierro, que no tienen certeza de si las cenizas que les entregaron eran o no de sus seres queridos, digamos. La herida, el trauma que significa esto es tremendo. Ahora, por otro lado, vos tenés que esta es una enfermedad altamente contagiosa y que por lo tanto, lógicamente, hay restricciones a acceder a la persona. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que se hace en distintos hospitales? Bueno, son los médicos los que le llevan un iPad o los que le llevan una tableta, un teléfono para que se puedan comunicar, médicos agotados que al final del turno, o enfermeros agotados que al final del turno se comunican con las familias para pasarles la información. O sea, no puedes, eso también es inhumano, es decir, ¿cuáles son tus recursos y cómo los estás cuidando? Es decir, quizás pensar, de nuevo, ¿cómo raciono los recursos? ¿No? Y cómo cuido a esos que están en primera línea. Pero dentro de esa reflexión, que ya de por sí era muy compleja, yo creo que no puede quedar fuera esta reflexión, porque es una cuestión básica de humanidad, de poder acompañar a una persona en el morir, que no muera solo y de la situación más desoladora posible, pero también de su familia, que no puede ni siquiera hacer este cierre de duelar y de poder entender que esa persona ya no está más ahí. Entonces, esto no es un tema menor, tampoco uno puede decir responsablemente, no, hay derecho a verlos, hay derecho a acompañarlos, porque estamos hablando de una crisis por un patógeno desconocido altamente infeccioso. Pero bueno,
es dentro de los temas que tenemos que poner a la mesa para poder reflexionar. Argentina, a diferencia de otros países de la región, estableció desde muy temprano comités de crisis. Quiero resaltar esto, porque uno dice lo bueno y lo malo de distintos lugares, pero una de las cosas muy positivas es haber establecido un comité de crisis, haber unificado la comunicación, y por otro lado, si bien a mi gusto un poco tarde, porque ya fue como un mes después de que todo esto empezó, pero que me parece una excelente medida, tiene también una comisión asesora en materia de bioética específicamente, cosa que otros países de la región ni por asomo. O sea, en ese sentido, yo creo que Argentina está liderando desde el ejemplo desde ese lugar, y es una muy buena práctica. Es decir, en todos los países donde haya un comité de crisis, uno de los comités asesores de crisis tiene que ser un comité formado por bioeticistas. Vale, muchísimas gracias, Paula. Si les parece, Jorge y Paula, tenemos un espacio para aceptar con mucho gusto preguntas por parte de los asistentes. Por favor, utilicen la función de levantar la mano que tenemos en este programa, les pido por favor que las preguntas sean breves, sean preguntas y no conferencias. Y yo no sé, Gregorio, si lo que pusiste es un aplauso o un pedido de palabra, porque pusiste un aplauso. Bueno, te pongo, voy a priorizar a las personas que están acompañándonos como Gregorio desde el primer momento, porque con todo cariño estamos muy contentos de gente que ha entrado muy recientemente, pero vamos a priorizar a los que están desde el principio porque son los que tienen más posibilidad de haber captado todo lo que se dijo y no hacer una pregunta sobre algo que ya se habló. Entonces, Gregorio, te inicio el audio y te escuchamos. Gregorio. Ahora me escuchan. Buenas tardes. Yo quería preguntarle a la doctora Ciberino, que en su momento hizo mención a la cooperación internacional. ¿Cómo cree que está funcionando eso? Si realmente está funcionando, sobre todo, digamos, en la comunidad latinoamericana y en la comunidad europea. Gracias. Gregorio, gracias por tu pregunta. Es una pregunta un poco amplia para, digamos, hasta donde llega la información que puedo tener al día de hoy. Sí te puedo dar un par de ejemplos concretos. Hace un par de días, no sé si no fue antes de ayer, la OMS anunció una iniciativa que tenía que ver con un fondo para poder desarrollar una vacuna, que fue una propuesta de Costa Rica y que va de la mano de que tenga un régimen especial en materia de propiedad intelectual para hacerla accesible a todos los países, sobre todo pensando en países en vías de desarrollo, cuando eso se logre. Esto te podría decir, por ejemplo, que fue una iniciativa directa de Costa Rica a la OMS, que me parece un ejemplo exitoso. Por otra parte, si nos acordamos al principio de la crisis, cuando el apoyo que recibió Italia de distintos países, con donación de material, con médicos, inclusive chinos en su momento, que fueron para trabajar en la crisis, cuando fue lo peor de la crisis en Italia, me parece otro ejemplo interesante. El trial que yo te decía, este protocolo de investigación Solidarity que se está llevando, es un estudio multicéntrico que se está llevando entre otros países en Argentina, donde se están probando los distintos brazos de tratamiento del virus para lograr un muestreo lo suficientemente representativo y saber de acá a un tiempo breve si hay alguno de estos tratamientos que es eficaz frente al virus. Se me antoja como otro buen ejemplo en términos de cooperación internacional. Indudablemente también, por otro lado, te puedo decir los reproches que se han mediatizado y que se le hacen a China. También hay un reproche muy fuerte de algunos países a la actuación de la OMS. Y digamos, no todos son rosas en el camino de la cooperación internacional, ni mucho menos, pero me parece que ahora desde el sistema interamericano estamos presentando una propuesta, a ver también cómo funciona para unificar y para aunar esfuerzos a nivel latinoamericano, a nivel de los académicos y de aquellos que llevamos un tiempo pensando en estos temas. Una de las cosas que ojalá y duren para después de la crisis, que tiene que ver, bueno, todos los que estamos acá, que estamos investigando,
tenemos códigos de fuente abierta de todos los papers que ustedes se imaginan, en todas las especialidades, si ustedes quieren buscar en internet, esta enorme solidaridad y trabajo conjunto que creo que es sin precedentes en la comunidad científica internacional. Las redes sociales también, yo participo en varios grupos, y la verdad que son grupos que están armados en Facebook, donde estamos trabajando con colegas de todo el mundo, y permanentemente es la manera en la que uno se mantiene actualizado, porque si no es, bueno, estar actualizado es imposible, porque la cantidad de información que se produce por día es enorme. Pero es una manera de ir llevando, vamos a decir así, un poco más dignamente el paso sobre algunos de los temas que se van discutiendo. Que por otra parte, los distintos tiempos en los que va impactando la pandemia permite cooperar e intercambiar experiencias. Y esto va desde columnas en diarios como New York Times, por ejemplo, que tiene una columna muy buena donde escriben los médicos desde la primera línea de frente, que es muy interesante. Están trabajando con grupos de WhatsApp de gente alrededor del mundo, con grupos de Facebook con gente alrededor del mundo. Y como te decía, es libre el acceso a todo lo que se está produciendo en estos días. Y esto es particularmente importante para los latinoamericanos, porque, por lo menos para los latinoamericanos que podemos leer en inglés, porque todas las suscripciones a los journals donde se publican estos artículos están en dólares. Y para muchos, para quienes no están haciendo investigación, quizás institucionalizados, que son muchos a lo largo de América Latina, representa casi prohibitivo estar suscrito a las revistas que tenés que estar suscrito para tener acceso a ese material. Entonces, creo que estas son muy buenas prácticas, como te decía, producto de la cooperación internacional en sentido más técnico-político, como hablábamos al principio, y en sentido más laxo de esta cooperación que se ha realizado a nivel global para buscar respuestas ante esta crisis. Muchísimas gracias, Paula. Gracias, Goyo, por la excelente pregunta. Les digo una cosa, por si alguno no ha encontrado la función de levantar la mano, usen, si quieren, para pedir la palabra, la función que está abajo donde dice reacciones, como hizo Goyo, pongan el dedito para arriba y se los tomo como levantado de mano. Reacciones tiene dos funciones. Ahí está, Geraldine. Entonces, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo hablo dedico a los videos de Perú y justo quería comentarles algo. ¿Cómo cree que se deberían enfocar el tema de los derechos humanos con el tema de las cárceles? El día de hoy había una reyerta en Castro y muchos de ellos estaban, que reclamaban que no tenían acceso a medicinas, y mucha de la población penitenciaria en el Perú no tiene condena. Entonces ahí hay creo que un foco que no se está tomando en cuenta. ¿Y qué sugerencias cree que puede haber para poder ayudar a esa población? Porque lastimosamente están olvidados. Geraldine, muchas gracias por tu pregunta. Mira, no estaba al tanto hoy de lo de Castro, te agradezco por el update. Aquí también, bueno, aquí en Argentina hemos tenido hace poquísimo, ¿no?, la revuelta en Devoto y tal. A ver, el tema penitenciario es una de las grandes deudas en materia de derechos humanos. Una de las grandes deudas en materia de derechos humanos. Hay muchos informes, hay muchas condenas a distintos países, te diría que prácticamente la mayoría de los países de América Latina por sus sistemas penitenciarios. Tanto por el retraso, el hecho de tener, como tú bien decías, personas sin sentencia firme que están privadas de la libertad, como por las condiciones de hacinamiento y de absoluta indignidad en la cual se generan cotidianas violaciones de derechos a las personas que están privadas de libertad. De hecho, en la resolución que yo les mencionaba, que te invito a leer, la 1-2020 de la Comisión, hay un apartado específico sobre el tema de personas privadas de libertad. Es un tema muy complejo, porque es esto que yo te decía, ¿no? Es decir, ok, nos encontramos con esta situación, no es que estamos en una situación ideal, como digo yo, cerrado al vacío en una bolsa Ziploc y nos encontramos con la pandemia. No, esto agrava, a esto que vos mencionabas me refería agrava las condiciones de las personas ya vulnerables. Entonces, personas malnutridas, hacinadas, con frío, empieza el invierno, la humedad en el Perú es una cosa bastante espantosa, en Lima ni hablar. Entonces, ¿cómo dar una respuesta? Realmente no te voy a poder dar yo una respuesta en este momento más que de carácter general, porque no soy especialista en sistema penitenciario. Sería bueno que un experto dijera cosas puntuales. Pero pensándolo como abogada de derechos humanos en sentido común y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión.
una de las cosas tiene que ver, ok, distingamos en la población carcelaria, y esta distinción se ha propuesto, por un lado, las personas que son de mayor riesgo de vulnerabilidad, mujeres embarazadas, mujeres que tienen niños, mujeres privadas de libertad que tienen niños, y por otra parte, aquellos adultos mayores. Ahí es donde también adultos mayores y con enfermedades, o con enfermedades preexistentes, o personas con especiales condiciones de fragilidad. El tema, como siempre en bioética, es dónde tú pones el límite y qué herramientas tienes para poner un límite razonable. Porque, a ver, si nosotros pudiéramos asegurar que tú puedes tener una persona institucionalizada en condiciones dignas, habitacionales dignas, es un asunto. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés la gente absolutamente hacinada, donde un caso de contagio es un reguero de pólvora? Y por otra parte, tú podés abrir la puerta de la cárcel. Ha habido una discusión muy fuerte estos días acá en Argentina, justamente por eso, porque hay un par de jueces que empezaron a habilitar los habeas corpus para que personas que estaban privadas de libertad cumplieran condena fuera del penal, y se ha criticado mucho cuál era la rigurosidad para poder establecer si esa persona estaba en condiciones o no. Yo creo que quien tendría que tomar en todo caso esa decisión, por ejemplo, el tema de cumplir la pena, que es una de las recomendaciones de la comisión, en los casos en los que sea posible, el cumplimiento de la pena fuera de otra manera que no fuera con la privación de la libertad. Entiendo, la lógica diría que tendría que tomarlo una comisión ad hoc interdisciplinaria que estudiara esos casos. También, nuevamente, dentro del ámbito de la celeridad posible, porque vos no podés decir, bueno, vamos a tomarnos 2 meses, que encima 2 meses en términos procedimentales es nada, ya sabemos, ¿no? Donde si alguien te dice, mirá, te voy a proveer en 2 meses, los abogados han estado aplaudiendo de pie, ¿no? Y sin embargo, 2 meses en este contexto es inimaginable. Entonces, ¿cuál sería pensar un mecanismo expedito de un órgano colegiado que tenga legitimidad en términos democráticos, es decir, que sea nombrado a través de un mecanismo y que tenga una representatividad, pero no sé, y esto lo pongo como un interrogante porque no quiero meterme en un ámbito que es mi especialidad, pareciera más sensato que fuera un órgano de estas características ad hoc para analizar caso a caso, y no que esto empezara a recaer en jueces de manera aleatoria, donde por otra parte va a ser muy difícil mantener los criterios, y se puede dar también, como se dio, reclamos en función, no quiero decir parcialidades, pero sí puedo decir por los sesgos que tenemos todos, ¿no es cierto? Es decir, desde qué lugar estoy yo parada mirando esta situación. Entiendo que debiera haber una respuesta única, orgánica, en la cual se pudieran evaluar los casos, establecer una serie de parámetros, y en función a ahí decidir. De nuevo, es muy complejo porque la cantidad de gente que vos debieras dejar salir a cumplir pena, tampoco sabés en qué condiciones va a cumplir la pena. Yo estoy, por ejemplo, yo le tengo que dar salida, por ejemplo, a alguien que violó a un niño, alguien que es reincidente, que tiene una condena firme por violación de un menor, ¿lo tengo que dejar salir? A una persona que es un femicida, o a una persona que está presa por violencia de género, sale, ¿y a dónde va a volver esa persona? ¿Va a volver a la casa donde está la víctima, o cerca de donde está la víctima, por ejemplo? Digamos, hay una cantidad de situaciones que no pueden ser todas consideradas de la misma manera. Entonces, para poder mirarlo de manera más fina, necesitas un equipo que que establezca parámetros que sean claros, que sean transparentes, y que los puedas ir aplicando caso a caso para ir evaluando esa decisión, sabiendo que de todas maneras la situación adentro del penal va a ser horrible. Gracias, Paula. Y ha pedido la palabra ni más ni menos que tu señor padre, el doctor Carlos Civerino. Así que se la pasamos. Adelante, Carlos. Bien, Paula, buenas tardes, hija. Dentro de tantas cosas interesantes que has dicho, al igual que el doctor Manrique, quisiera saber en un futuro inmediato, cómo ves desde lo bioético la otorgación o el otorgamiento de un pasaporte de inmunidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Civerino, por esa pregunta. Además que se me cae la baba. A ver, voy a tratar de concentrarme. El tema del pasaporte de inmunidad es una pregunta realmente excelente, es un problema que lo venimos pensando, se planteó en Chile ahora una semana, 10 días, y se viene sonando cada vez más fuerte. Pasaporte de inmunidad tiene muchos problemas. El primer problema, vamos a poner así, problemas
como dilemas, ¿no? Como conflictos. Uno de estos conflictos o dilemas tiene que ver con cuál van a ser los parámetros, primero, a quién se lo voy a dar, en función de qué se lo voy a dar. Entonces, si el parámetro es, ok, no, yo voy a testear, con lo cual necesitas una base previa, que son los testeos masivos. Argentina, por ejemplo, es uno de los países que, por razones que ya explicaron las autoridades, no están realizando testeos masivos todavía. Entonces, en esta etapa, ¿no? Por lo tanto, si no tenemos testeos masivos, ¿cómo vamos a hacer? La segunda cosa es, ¿qué testeos estoy haciendo? Porque no tenemos testeos rápidos, y los testeos rápidos que existen, cuando digo no tenemos, no hablo solo de Argentina, en 2 días, el miércoles, tenemos un foro en una de las organizaciones participantes internacionales donde participo, específicamente para hablar sobre el tema de la sensibilidad, de los testeos y demás. ¿Por qué? Porque está muy en discusión cuál es la fiabilidad que tienen estos testeos, por la cantidad de falsos positivos, por la cantidad de falsos negativos. Pero además, es decir, que ahí ya tenemos, ¿se testea o no se testea? ¿Con qué se testea? Y si con esto que se está testeando es fiable o no es fiable, y hasta qué punto. Y el otro punto que nosotros tenemos es lo siguiente: ok, nosotros no sabemos cuál es la respuesta inmune epidemiológicamente hablando, es decir, con un número representativo, cuál es la respuesta inmune del organismo. Si es que esta persona efectivamente, una vez que se contagió y que presenta, que tiene anticuerpos, es susceptible de volver a contagiarse o no, porque han habido casos donde se han vuelto a contagiar. Y entonces algunos dicen, bueno, en realidad lo que pasa es que todavía está en proceso. Todavía ni siquiera sabemos cómo actúa el virus. Entonces, si nosotros, para que yo dé un pasaporte de inmunidad, ese pasaporte, piensen lo siguiente: otorga derechos a los que yo se lo doy, y digo, ok, usted tiene anticuerpos, tengamos en cuenta que no son anticuerpos generados por una vacuna, y que además, el día que haya una vacuna, esa vacuna va a necesitar haber testeado que efectivamente genera la inmunidad necesaria frente al virus, cosa que sabemos que una de las razones por las que una vacuna tarda tanto tiempo en aprobarse es para poder generar una respuesta significativa en materia inmune. Entonces, desconocemos todos estos datos, y yo estoy dando un pasaporte diciendo, ok, usted puede circular porque no está infectado o porque tiene anticuerpos, porque también hay que ver cuál es el criterio para el pasaporte. Si es no estar infectado, en cuyo caso, vamos a poner una interrogante que tiene que ver con los testeos, o, ok, usted ya tiene anticuerpos. Y también le tenemos que poner un interrogante, porque en el estado de la ciencia hoy en día no lo sabemos. Entonces, si bien el pasaporte de inmunidad, por un lado, le da derecho, vamos a decir así, de libre circulación, de trabajar a la gente que tiene el pasaporte, restringe, piensen, ¿no es cierto?, las dos caras de la moneda. Del otro lado, restringe los derechos de las personas que no tienen ese pasaporte y que no se van a poder mover. Entonces, cuando yo lo estoy pensando en y por otro lado, el riesgo epidemiológico, que es el interrogante de no saber si el que yo estoy dejando salir efectivamente no es un vector de propagación. Entonces, para los que yo les estoy restringiendo los derechos, le voy a decir, no, usted no le doy el pasaporte, yo tengo que decir, ok, para poder restringir ese derecho, yo tengo que cumplir una serie de, vamos a decir así, requisitos técnicos en materia de derechos humanos. Bueno, yo tengo que ver si es una medida proporcional. Ok, ¿y cómo sé si es proporcional? Si yo necesito la data técnica, vamos a decir así, científica, para poder evaluar si esa medida es o no es proporcional. Les doy un ejemplo que estamos viviendo ahora. El aislamiento obligatorio tiene basamiento científico, y por lo tanto, porque ya sabemos, si vos te quedás adentro y no salís, no te vas a contagiar. O sea, todos los gráficos muestran cómo la curva se aplana, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que puedo dar una medida muy restrictiva de derechos porque tengo una evidencia que lo sostiene, y yo puedo evaluar en qué medida es o no proporcional. Yo no tengo esa misma evidencia todavía para hacer ese test de legalidad con un pasaporte de inmunidad. No quiere decir que no se pueda más adelante, pero yo hoy, vamos a decir, le pondría un fuerte interrogante. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Gracias, Paula. Jorge, me interesaría escuchar tu opinión. Una observación mínima. Creo que esto recertifica que la ciencia no tiene certidumbre, 100% no la tiene, pero acá además tiene una incertidumbre máxima porque es un agente poco conocido, recientemente definido, cuyos efectos se desconocen, tratamiento aún imposible, y la inmunidad que deja tampoco se conoce. Por lo tanto, hablar de un pasaporte de inmunidad me parece demasiado atrevido en este momento, y me parece que encierra algo que hoy no se podría contestar. Si uno lo pusiera en cualquier otro campo, esta pregunta sería: no hay datos.
La respuesta es esa, no hay datos. Y no haber datos implica incertidumbre. Y eso es lo primero, incertidumbre. Porque si no, cualquier cosa puede ser buena, regular o mala de acuerdo a resultados hoy desconocidos. Muchísimas gracias, querido Jorge. Profesor doctor Jorge Berbere Delgado, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, te escuchamos. Hola Jorge, ambos Jorge, que aprecio mucho y conocemos desde hace mucho tiempo. Muchas gracias a la doctora Civerino, que es especialista en bioética y derechos humanos. En función a esto, voy a hacer dos preguntas, un poquito más abarcativas, pero en función a que estamos viviendo un cambio hacia una cosmovisión quizás más ecologista, solidaria, más vital de la humanidad, diría, porque nos está mostrando que este paréntesis en la vida cotidiana, la naturaleza está demostrando su reacción. Y el shock que está provocando la pandemia en una mutación en modelos culturales, en creencias que tenemos hasta este momento, yo primero pregunto, en el día después, ¿no? Si puede desembocar el shock que provoca la pandemia en un cambio profundo del modelo mundial de desarrollo, que creo que estamos viviendo en una crisis en este modelo de acumulación económica vigente desde hace varios siglos. Y también mi segunda pregunta es en respuesta a este cambio de modelo mundial de desarrollo, inclusive tomando la pregunta anterior respecto a obtener un pasaporte de inmunidad. Recuerdo un artículo que salió en el Financial Times de Yuval Harari, que presentaba dos antinomias en cuanto a este problema. ¿Cuál sería la visión o el resultado del día después? Y decía que primero, analizando un poquito profundamente el tema, sería la instalación de un modelo de vigilancia totalitaria, tal como lo imaginó Foucault, o actualmente hablando desde el punto de vista del panóptico digital, donde podríamos construirnos a partir de una psicopolítica que cada vez está profundizando más nuestra conducta y esta pulsión de la ocupación, esta pulsión del rendimiento, esta pulsión que provoca el cansancio y diría yo la muerte del alma, o sea, el fin de nuestra alma como tales, y esta cuestión que traía también, diríamos, un pasaporte de inmunidad, que sería una manera más de control. O una segunda reacción, y más viéndolo, hablaste, Paula, de lo que es la bioética latinoamericana, en una difícil construcción hasta ahora, y nosotros hemos siempre trabajado en bioética. Yo creo que Jorge sabe, Ricardo sabe que hace más de 35 años estamos trabajando en bioética, o una segunda visión que también sería difícil de materializar, más en los países periféricos como el nuestro, en los países pobres, en los países dependientes, en un retorno a un nacionalismo donde se pretenda en lugar de una solidaridad global, como podría ser este cambio de paradigma, sino en un encierro. Y muchas veces, diríamos, lo que más me preocupa, evocando a Sartre, cuando decía, no textualmente, porque recuerdo que hablaba del fuego y todo este tipo de cosas, pero decía que muchas veces en estas situaciones de tanto conflicto y de tanta pulsión tanática, el enemigo es el otro. Quiero que la reflexión de Paula, de Jorge inclusive, en este nuevo contexto mundial y en este shock tan profundo que estamos viviendo todos, ya hace 38 días que yo no puedo estar al lado de Ricardo discutiendo algunos temas y hablando de bioética que tanto nos apasiona. Y muchas gracias a ambos. Y tendríamos que hablar sobre el significado de la construcción del yo a partir de la bioética y cuál sería la respuesta
para no dejarnos profundizar y cooptar por el panóptico digital. Porque ahora, más que nunca, estamos viviendo de esto, Ricardo, que es la autopista cibernética, que nos confunde muchas veces y nos impulsa a conductas que no son profundamente nuestras, sino que nos venden aquello que queremos quizás lograr a partir de esta concentración de desarrollo y riqueza de los países centrales en esta sociedad occidental, burguesa y cristiana. Nada más, gracias. Gracias Jorge, perdón Paula, gracias Jorge, la verdad siempre escucharte a vos es verdaderamente un bálsamo, ¿no? Y aparte porque yo creo que todas estas construcciones que hacemos son construcciones para estos momentos, ¿no? O sea, yo creo que no sirve para nada todo esto cuando todo anda bien, ¿no? Las grandes cuestiones de la bioética y las grandes cuestiones del derecho, en realidad, de los derechos humanos, se erigen para momentos de porquería como estos que estamos viviendo, no para las épocas felices cuando todos estamos contentos cantando por la calle, si es que alguna vez hubo tales épocas. Pero coincido mucho contigo y no puedo dejar de decir, si me perdonas Paula y Jorge, una de las cosas que estoy haciendo durante estos días de ermitaño es estudiar a Maimónides. Que era algo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Leer a Maimónides y estudiar a Maimónides. Y justamente me estaba preguntando, con motivo de este debate sobre si salir o no salir al parque que se ha dado en Argentina en estos últimos 2 días, sobre si está bien salir al parque o no está bien salir al parque, no tengo duda de lo que hubiera dicho Maimónides, ¿no? Con toda la importancia que Maimónides tiene en la historia de la bioética. Tal vez no tanto en la historia de la medicina, pero sí sin dudas en la historia de la bioética. Y Maimónides hubiera dicho, señor, usted no puede atender el cuerpo si no atiende el alma. Y el alma necesita salir a tomar sol. Y esto, esto lo dice Maimónides, y lo dice basado en Aristóteles, pero también basado en Hipócrates de Cos, o quienes hayan sido los que tomaron el nombre de Hipócrates de Cos, y en Galeno, ¿no? Esta vieja idea de decir, bueno, lo primero que le recetaba un médico en la antigüedad, cuando la medicina era parte de la filosofía, lo primero que le recetaba un médico a un paciente era, si usted puede, salga y tome sol, ¿no? Esta señora de 83 años de Barrio Norte que salió a tomar sol y fue detenida por la policía y bueno, tuvo un gran coraje porque dijo, miren, en este momento el problema que yo tengo para tomarme el virus son ustedes, los policías, que me están viniendo encima, porque acá yo estoy en la mitad de la plaza y no tengo cómo tomar el virus. Pero lo cierto es que yo también me pregunto si no estamos atendiendo demasiado a los cuerpos y muy poco, diría Maimónides, a las almas. Así que gracias, Jorge, porque a lo largo de los años algo que nos ha unido en nuestros debates y en nuestros emprendimientos juntos y con queridos amigos como Noemí Rempel y demás, ha sido justamente el tratar de destacar que no se trata de curar cuerpos solamente, sino que se trata de atender seres humanos con toda la complejidad que tienen. Así que mil gracias. Paula, te escuchamos. Mira, la verdad que gracias Jorge por tu intervención muy rica, pero aparte porque le pegaste de lleno a algo en lo que yo estoy dedicada hace ya unos años, que tiene que ver con la medicina mente-cuerpo y con esta cuestión de la conciencia y cómo estamos atravesados. Es decir, es muy interesante que bueno, Ricardo es un gran estudioso de esto, pero a lo que el misticismo arriba y sostiene de hace miles de años, ya hace unos cuantos años que la ciencia, desde distintas disciplinas, la física cuántica, la psiconeuroendocrinología, la neurología, etcétera, han ido aportando un basamento científico innegable a que nosotros somos, como pares telefónicos, ¿no es cierto?, como pares trenzados, es decir, es absolutamente inextricable. Nosotros somos esta conciencia encarnada, ¿no? Que hay mucha evidencia de que ni siquiera está en el cerebro, sino que está como un poquito más afuera.
Entonces, sin ánimo de entrar en esas elucubraciones metafísicas que me encantaría y la agendamos para otro día, pero cuando yo les decía que en este momento lo único que hay entre el virus y vos es tu sistema inmune, y nosotros empezamos a estudiar, yo sigo muchos movimientos de lo que se llama biohacking por mi propio estilo de vida, ¿no? Básicamente porque quiero una longevidad muy extensa y muy lúcida, y una de las cosas en las cuales uno ve es cuáles son todos los mecanismos que uno tiene que tomar, que básicamente lo que hacen es fortalecer tu sistema inmune. Y esto tiene que ver con lo que uno piensa, porque lo que pensás impacta de manera directa en tu cuerpo a través del sistema límbico emocional, digamos, hay toda una catarata. El estrés, básicamente, que tanto dicen, ¿no es cierto?, que debilita el sistema inmune, es una reacción de tu cerebro primitivo de luchar o huir o paralizarte frente a una situación que te genera una amenaza, un riesgo concreto. La mayoría de nosotros estamos muy estresados en este contexto. Y eso tiene que ver con muchas cuestiones que van desde cuánto entrenamiento tengo en estar conmigo mismo. Qué sé yo soy digo, no quiero amargarle el día a nadie, tengo momentos muy buenos y momentos muy difíciles que van variando a lo largo del día. Ya no es que tengo días buenos y días malos, sino que en un mismo día uno va pasando por distintos estadios emocionales. Pero lo cierto es que tener una práctica en la meditación, tener una práctica en la espiritualidad, te ancla y te da una serie de herramientas para que vos tengas un anclaje que te permite que cuando la estás pasando mal, porque tu emoción en ese momento es una emoción difícil, a veces porque uno la juzga como buenas o malas, te permite por lo menos el mecanismo de mirarlas desde afuera y poder observarlas. Todo eso, la nutrición, es decir, lo que pensamos, la meditación como práctica cotidiana, el ejercicio de manera regular, un ejercicio vigoroso hecho de manera regular, la restricción calórica, lo que comemos, somos lo que comemos, ya lo decía Hipócrates, ¿no? De que el alimento sea tu medicina. Entonces, la importancia de la nutrición, de nutrirnos de cuestiones verdaderas. Ahí tenemos la industria alimentaria, que es una de las grandes interrogantes en materia ético. Si uno empieza a leer etiquetas y empieza a entender qué es lo que está comiendo, las harinas, los azúcares refinados es lo peor que podrías hacer para tu sistema inmune en este momento. Querés comer frutas, verduras, semillas, carne, etc. Entonces, digo, todas estas medidas también son medidas de intervención no farmacológicas para fortalecer tu sistema inmune, que requieren un compromiso de vida al mediano y largo plazo. Ahora, esto implica que vos seas más autoconsciente, por lo tanto vas a ser un ciudadano más valioso, porque vas a empezar a utilizar tu criterio de otra manera y no vas a empezar a comprarte las cosas envasadas que te venden los medios, que te vende algún tipo de política, que te vende algún tipo de, no sé, estas visiones tóxicas. Jorge empezó su exposición hablando de cómo sería el mundo el día después, y a mí me encantaría, yo apuesto y quiero ser parte de un mundo mucho más solidario y mucho menos tóxico. Es decir, esta idea tóxica de que si yo tengo 2 celulares sonando a la vez soy más exitoso, que todavía hay gente que la sostiene, esta incapacidad de poner límites en el trabajo, es decir, que haya empleadores que crean que para premiar la productividad es una productividad de 10, 12 horas, 8, 9, 10, 12 horas, que yo nunca apago el celular. Ah, la doctora es excelente, la llamo un domingo al mediodía y me contesta. Perdóname, salvo que sea un asunto, y porque soy abogada en derechos humanos, porque si fuera de otra especialidad ni siquiera, pero salvo que sea un asunto de vida y muerte, los espacios personales son personales. Es decir, mi vida es increíblemente valiosa. Yo creo que este aislamiento que estamos haciendo de todos te muestra qué tan bien te está llevando con vos y cuánto necesitamos laburar. Cuando apagás el ruido de afuera empieza el ruido de adentro, y eso exprime mucho dolor y hay que tener coraje y poder enfrentarlo. Hay muchos recursos para eso, cada cual tiene que buscar el suyo. Pero en definitiva yo creo que ser una persona consciente hace que seas una persona sana en todo sentido. Y ya lo ves, ser una persona sana no tiene que ver solamente con una opción, es estas cosas que yo decía, ¿cómo nos venimos preparando? ¿Cómo se viene preparando el sistema sanitario y en qué estado lo encuentra la pandemia? Jorge Luis hizo una radiografía tremenda y muy precisa, ¿no? ¿Cómo nos venimos preparando como sistema político? Y de repente vos ves a Trump, por ejemplo, diciendo, ¿por qué no lo matamos con la bandina? ¿Entendés? ¿Cómo nos venimos preparando como yo, como persona? Y de repente yo tenía planes y se fueron todos, desaparecieron. Mi vida cambió así, como la de tanta gente, y yo soy una privilegiada. Entonces, ¿cómo estás y dónde estás cuando aparece la crisis? Y era lo que vos, Ricardo, también decías de la bioética. O sea, la tarea de los investigadores o la tarea de los que se dedican a estudiar también tiene que ver con prepararte para los momentos de crisis. Porque en un momento de crisis no haces a alguien en condiciones de responder una crisis, haces a alguien confundido. Entonces,
yo creo que es muy importante apelar a esta responsabilidad individual, rescatar lo importante que son nuestros espacios de ocio, nuestros espacios para la creatividad, nuestros espacios para la familia, que aquellos que no han tenido la posibilidad de dárselos hasta ahora, o que no pueden porque están en primera línea de acción, y están 100% ahí, y es realmente heroico en el sentido más técnico y supererogatorio, ¿no es cierto?, de lo que implica una conducta supererogatoria. Todas estas cosas quedan hoy a la luz y ojalá seamos capaces de capitalizarlas el día después. Lo que está pasando a nivel ambiental, no hemos tocado el tema ambiental, da para otra charla, pero lo que está pasando a nivel ambiental, yo viví, ustedes saben, muchos años en Lima, y algo que tiene Lima de horrendas, yo adoro el Perú, pero si algo tiene feo Lima es el clima, ¿no? Además de los terremotos. O sea, 9 de cada 10 uno ve el cielo nublado. Día por medio, amigos míos me mandan fotos con un cielo azul en una época del año que no se puede creer. Entonces, ¿qué? Era la contaminación. Las plantas en todos lados. Miren, si usted tiene la suerte de tener un jardín o un balcón, yo tengo un balcón con unas plantas que resisten cualquier cosa, porque si están ahí, créanme que resisten. Ustedes no saben, en estos últimos 30 días, la explosión de vida que han sido esas plantas. Entonces, ¿cómo estoy recabando esa data como Estado para que cuando esto pase y volvamos a la actividad, yo también pueda tomar medidas para minimizar en lo que se pueda el impacto ambiental? Si para algo sirvió esta crisis es para darle un poco más de respiro a la tierra, y eso también, ¿no? Ojo, hay mucha gente, hay miles de personas que se mueren por día por la contaminación ambiental, también. Así como, y también hay que decirlo, no lo hablamos en esta charla, pero también hay que decirlo, el parate económico genera que cada punto que pierde un país en PBI son miles de personas que también mueren. Entonces, esperemos lo mejor. Y preparémonos para Paula. Con todas esas cosas que dijiste, yo me permitiría muy humildemente agregar algo que vengo insistiendo en las charlas últimamente, que es que, por ejemplo, en el caso de Argentina y en otros países también, cuando se han establecido las excepciones a todas estas restricciones, se ha olvidado completamente al amor y se ha olvidado completamente al sexo. Reivindico el derecho al amor y reivindico el derecho al sexo. Se ha olvidado completamente el derecho de los enamorados y enamoradas de estar juntos, de besarse, de acariciarse y de tener el contacto directo, que no es lo mismo que el contacto por una pantalla de computador, y se ha olvidado completamente el enorme elemento de importancia que es el sexo en las personas. Hay en este momento personas que querrían, y a mí me parece que acá incide, me temo, un elemento que hace a nuestra cultura de raíz bíblica, en el sentido de que el sexo sigue sin ser algo que sea importante. Y además fíjense que no se habla, o sea, fíjense que en las conferencias de prensa, discursos, etcétera, nunca jamás se habla del sexo y de lo que implica la restricción de tener relaciones sexuales a lo largo de todo este tiempo, entre aquellas personas que no han quedado en contacto con aquellas otras con las cuales quisieran tener relaciones sexuales. Creo que todo esto es muy indicativo, y a los que nos interesa la antropología jurídica, todo esto nos hace notar una enorme cantidad de cuestiones, y yo creo que hay que hablarlas, estas cuestiones. Profesor doctor Eduardo Gaelser, qué gusto tenerte aquí, y te adelante, por favor, que así te escuchamos. Bueno, buenas noches, profesor. Hablo desde Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Yo tengo una pregunta a doctora Paula. Bueno, la escasez de profesionales especializados en medicina de cuidados intensivos en el sistema público de salud determinó la anticipación de graduación de estudiantes de medicina que no tienen la capacitación adecuada para actuar contra COVID. Do punto de vista de la bioética, ¿vos comprendes que estos profesionales tienen un deber objetivo y son responsables, tal vez, de no aplicar buenas prácticas de cuidados intensivos? Muchas gracias. Gracias, Paula.
Gracias por tu pregunta, Eduardo. Qué pregunta tan difícil, qué pregunta tan difícil. Porque, por un lado, a ver, esto es un estado de excepción, ¿no? ¿Y cuál sería la medida más idónea? Que es lo que uno se pregunta. Ahora, si yo estoy dejando graduar a un médico ya en sus etapas finales, te diría que en principio esa persona, ese profesional, ya ha estado realizando una serie de prácticas, etcétera, etcétera. No es alguien que recién entra a la carrera, sino es alguien que está ya próximo a graduarse. Ahora, ¿están todos los estudiantes próximos a graduarse en las mismas condiciones? Todos los aquí presentes que somos profesores podemos contestar claramente que no. Con lo cual, una primera cosa que yo diría de sentido común es, debiera haber un comité que estableciera quiénes son los alumnos que están en condiciones de dar a los que yo puedo habilitar extraordinariamente para dar ese paso. Eso sería como una primera medida. La segunda es, ok, una cosa es que yo esté graduado como médico y otra cosa es que esté terminando la especialidad médica. Si yo, te pido disculpas si entendí mal tu pregunta. Si yo estoy ya terminando la especialidad médica, yo ya soy un médico, tengo una formación de base, indudablemente voy a tener más formación en esa especialidad que alguien quizás más formado, pero que es muy lejano a esa especialidad. Nuevamente, yo pensaría en que podría habilitarse, pero nunca de manera automática, sino que debieras tener un comité académico que además, a ver, no son tantos los estudiantes que llegan a ese grado de la carrera, por lo tanto pareciera algo sensato pensar que yo tengo un comité de urgencia académico que se reúna y haga una evaluación, tome un examen si quisiera, usted sí, usted sí, usted sí, usted no. Eso me parecería como de sentido común, te diría. La segunda cosa es un interrogante en términos de las obligaciones que yo le voy a pedir. Porque eso también, digamos, eso pareciera como un interrogante natural, es decir, yo puedo pedirle lo mismo a alguien que todavía no completó su formación, que está bien, está maduro para un montón de cosas, pero todavía está como parte de ese capocún, ¿no? De ese proceso. Yo lo puedo mandar a una primera línea con el mismo nivel de responsabilidad que otra persona que ya está fogueada. Bueno, para eso dentro de los sistemas de salud vos ya tenés establecidas estas jerarquías y calculo que eso lo han resuelto de manera muy sencilla aplicando, ¿no es cierto?, las distintas jerarquías que yo tengo dentro del sistema hospitalario, que tiene que ver con la toma de decisiones tanto desde lo clínico como la asunción de responsabilidades de lo legal, ¿no? Pero además me parece importante, como te decía, en el tema de la contención. Yo nombraba al inicio a mi papá y a los médicos que como él, por distintas cuestiones de edad, de salud, etcétera, ya no pueden estar en el frente, pero sí están oficiando como mentores y acompañando y asesorando a, por ejemplo, colegas mucho más jóvenes o colegas con menos experiencia en ese sentido. Estas redes de formación que hoy se hacen por WhatsApp son tremendamente importantes también, la posibilidad de tenés una videollamada, escúchame, ¿qué hago? Bueno, eso también es muy importante. Ahora, sin duda, como te digo, estas son las cosas que se me ocurren de sentido común, porque no tengo en mente en este momento haber leído un protocolo específico, quizás habría que buscarlo, y si es que no hay, habría que proponerlo como uno de los temas, porque de nuevo, esto que vos traes a colación es algo que nos está pasando y por eso es tan importante el trabajo grupal en distintos puntos del mundo, que es, uy, mirá, ¿a alguien se le ocurrió esto? Porque claro, uno va como vas resolviendo sobre la marcha. No tengo presente para decirte si ya hay un protocolo sobre eso, si no lo hubiera sería muy interesante pensarlo. Gracias, Paula, y ya se nos está acabando el tiempo. Le damos la última pregunta desde Colombia a María Isabel Cabarcas. Un gusto, María Isabel, escucharte. Y entonces pido brevedad, y también le pido brevedad a la respuesta después, porque ya estamos quedándonos sin tiempo. Adelante, María Isabel. Gracias, maestro Ricardo, y esta pregunta es para la doctora Paula. Yo soy abogada y trabajadora social, me emprendo en una travesía para investigar sobre la revictimización sociofamiliar de las personas diagnosticadas con COVID-19, porque me llama mucho la atención todo lo que se genera alrededor de este tipo de situaciones en el núcleo familiar y comunitario o social de los pacientes que están siendo tratados, sea que sean asintomáticos o que reciban tratamiento en un centro asistencial. Me llama la atención, por ejemplo, que exista la necesidad de regular sobre derecho a la privacidad, sobre deber de solidaridad, porque esto ha creado
todo un ambiente que creo que revictimiza aún más a quien está siendo diagnosticado. Y pues en este orden de ideas creo que todos estamos de acuerdo en cuánto podría llegar a impactar en el sistema inmunológico de una persona el saberse aislado o el saberse rechazado. Entonces, doctora Paula, creo que me gustaría escucharla muchísimo sobre estos otros retos de la pandemia. En primer lugar, como es muy breve el tiempo y quiero ceñirme, cualquiera que quiera que sigamos esta conversación me puede ubicar por mis redes sociales en Instagram o en Facebook, y de Mil Amores seguimos charlando. Dicho esto, a ver, hay un problema severo con el tema de la estigmatización. Yo lo veo como un problema en el corto plazo, es decir, es un problema en la medida que vamos a tener, en la medida en la cual estemos en este problema de la dispersión y del primer brote y de esta primera ola donde se teme que colapse el sistema, donde los vecinos se asoman al balcón y le gritan a la gente porque salió a hacer las compras a la esquina, o si uno va caminando por la calle y alguien tose adelante, justo está cruzando la esquina y el policía tosió y uno ya está, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay, por un lado, una medida de autorregulación. Es decir, hay un tema de responsabilidad social, nadie puede venir, si algo hemos aprendido con discriminación es que lo que hay que hacer es educar, educar, educar. Entonces yo apuntaría ahora en el corto plazo a estrategias comunicacionales viniendo de las autoridades, que ya, por cierto, se está haciendo en Argentina y en otros países, pero quizás hacerlas más potentes, trabajar en la bajada a territorio quizás, es decir, nosotros tenemos la comunicación que hacen nuestras autoridades de manera cotidiana, pero quizás trabajar con los líderes comunitarios para hacer una bajada a territorio, ¿sí?, de esas estrategias comunicacionales para evitar la estigmatización. Pero es educación, 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 no hay más. Creo que dado que el COVID, si finalmente, no sabemos, pero si finalmente quedara dentro de esta gripe, dentro de este grupo de virus como la influenza, por sus características y además porque es absolutamente indetectable quién la tuvo o quién no la tuvo, no me imagino un estigma al mediano o largo plazo como sí pasó con el VIH. Que es una pandemia de la que deberíamos estar aprendiendo un montón de cosas. Entonces, no sé si a mí me despertaría quizás esa preocupación de estigmatización como la tuvo el VIH, pero sí es clara la estigmatización en el corto plazo. Y ahí te digo, comunicación y trabajo en territorio. Gracias, Paula. Querido Jorge, haces una Cortísimo. reflexión final. Adelante. Cortísimo. Muy interesante todo. Creo que es una buena reflexión para saber dónde estamos parados. Y respecto de los médicos que se están graduando, hay que recordar para todos que de cada 100 pacientes que se infectan, 80 van a tener síntomas menores. Y eso pueden ser atendidos por un recién graduado entrenado debidamente. Alguien dice que con 40 horas de entrenamiento, cualquier médico puede hacerse cargo de esos pacientes, el 80% de la masa. Hay un 15% que necesita otros cuidados, donde el recién graduado estaría un poco afuera y además no sabría cuidarse. Pero hay médicos suficientes en la Argentina seguro. Y queda un 3 a 5% que va a terapia intensiva, que requiere cosas especiales, donde seguro que un recién graduado no puede estar, no sabe ni cómo se prende un respirador, por lo tanto no podría estar ahí ni es su lugar. Para cuidarlo de verdad al personal de salud hay que ponerlo en los lugares donde sabe desempeñarse. Y el lugar donde sabe desempeñarse es ese para el cual se lo entrena o se lo reentrena y se reubica hoy. Eso debiera pasar, no sé si está pasando. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Paula. Gracias a todas las personas que desde diferentes países, acá he contado a grosso modo entre la gente que fue ingresando, 3 continentes. Hemos tenido gente que ingresó desde América del Norte, América del Sur y Europa, y varios países a su vez dentro de cada lado. Así que muchísimas gracias. Esta es una de las cosas buenas, ¿no?, que tiene esta pandemia, y que espero que esto quede, ¿no?, porque estas posibilidades de hacer estas reuniones no tienen que ser pandémicas, tienen que ser definitivas, ¿no? O sea, mantener las otras, pero también ir aprendiendo a cultivar estas y a sacarles todo el jugo que tienen. Por favor, sigan atentos a las actividades que proponemos desde el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Quienes no están recibiendo nuestras actividades, por favor, comuníquense
conmigo a cualquiera de mis emails y lo incorporamos en la lista. Muchas gracias a nombre de los expositores y del departamento por haber estado, por haber hecho tan buenas preguntas. Pido disculpas a quienes tenían preguntas y no nos alcanzó el tiempo, pero una de las cosas que hemos aprendido desde el Departamento de Ciencias Sociales a lo largo de todos estos años de reuniones presenciales, hemos comenzado con estas ahora, es que uno tiene que comprometerse a que las actividades empiezan a 1 hora y terminan a 1 hora también, porque así de esa manera las personas pueden ordenar sus agendas y seguimos teniendo gente que se reúne a los eventos, porque si uno no sabe cuándo un evento termina, entonces acaba diciendo mejor no empiezo porque luego voy a seguir allí hasta las Navidades. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y sigamos pensando. El búho de Minerva abre las alas al atardecer. Este es un terrible atardecer, así que vamos a criar búhos y a abrir las alas. Un abrazo virtual muy fuerte y ojalá que algún día los abrazos vuelvan a ser abrazos en serio. Nos vemos y seguimos en contacto. Paula, abrazo, Ricardo. Un placer, muchísimas gracias.